¿Qué tal, comunidad? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a empezar a ver las restricciones. Las restricciones básicamente nosotros las vamos a estar utilizando al momento de que trabajemos con las foreign key y nos vamos a tropezar con ella básicamente cuando tratemos de actualizar algún registro en cierta tabla o de eliminarlo. Pero mejor vámonos al código, que es donde las cosas se entienden mucho mejor. Así que, let's go. Bueno, vamos a arrancar con una pequeña teoría de lo que son las restricciones. Sé que las teorías son un poco tediosas, pero son realmente necesarias. Uno complementa la teoría con la práctica y listo, termina de comprender el concepto. Así que vamos. ¿Qué son las restricciones? Básicamente en MySQL las restricciones las vamos a estar utilizando en conjunto con las foreign key. Esto nos ayudará a especificar el comportamiento de las operaciones de actualización y eliminación en las tablas que tenemos relacionadas. En principio tenemos cascada, que es como si estuviésemos trabajando con CSS, si han estado trabajando con CSS alguna vez, y saben que en CSS nuestros estilos vienen en cascada, de arriba hacia abajo, o como se lee el código, desde arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Bueno, en este caso no es que va a ir de izquierda a derecha nuestra restricción, sino que va a ir desde la tabla padre a la tabla hija. Es decir, nosotros vamos a estar definiendo una restricción de tipo cascada en nuestra foreign key cuando queramos que cualquier operación de actualización o eliminación de la tabla padre se propague automáticamente a su tabla hija. Es decir, si se actualiza o elimina algún registro de la tabla padre, las filas correspondientes de la tabla hija también se actualizarán o eliminarán automáticamente sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada. Bien, también tenemos otro tipo de restricción que es el set null. Nosotros vamos a poder realizar operaciones de actualización o eliminación en la tabla padre y los valores correspondientes de la tabla hija se establecerán automáticamente en null. Esto significa que si se actualiza o elimina una fila en la tabla padre, la columna de la tabla hija que tiene la restricción a través de la foreign key se establecerá en null. Básicamente eso. Bien, tenemos también una tercera restricción que es set default. Esta restricción establece los valores correspondientes en la tabla hija en el valor predeterminado especificado cuando se realiza una operación de actualización o eliminación en la tabla padre. Es decir, el valor predeterminado debe estar definido para la columna en la tabla hija. Y ya, para cerrar, tenemos el restrict, que este es el más sencillo de todos y al mismo tiempo el más poderoso. Con restrict nosotros vamos a impedir cualquier operación de actualización o eliminación que viole la restricción de nuestra foreign key. Ejemplo, si se intenta realizar una operación que rompa la restricción, se producirá un error y se bloqueará la operación. Básicamente no vamos a poder eliminar ni actualizar absolutamente nada. Así de sencillo. Bueno, hay que tomar en cuenta que estas restricciones nosotros las vamos a estar utilizando para mantener la integridad referencial entre nuestras tablas. Obviamente debemos saber escoger el tipo de restricción que vamos a estar utilizando para poder controlar y propagar los cambios o restringirlo de una manera correcta y eficiente. Ahora sí, vamos a dejar de hablar tanta teoría y vamos a ver un ejemplo de cada una de estas restricciones. Bueno, vamos a crearnos un primer ejemplo bastante sencillo, como ya es de costumbre, con dos tablas bastante conocidas en el curso, que son la tabla usuarios y pedidos, en donde vamos a estar utilizando a un usuario que va a tener múltiples pedidos y vamos a definir una restricción de tipo cascada o cascade, en donde cualquier actualización o eliminación en la tabla usuarios se propague a la tabla pedido. Entonces, primero vamos a eliminar dichas tablas porque creo que ya las tenemos creadas y vamos a eliminarlas. Si aquí está usuarios, vamos a eliminar usuarios. A ver si me permite. No, porque hay una foreign. Justamente lo que estamos hablando de las restricciones. Así que, claro, está con carrito. Bueno, vamos a eliminar carrito entonces. Vamos a eliminar carrito. Ya vieron lo que pasa con uno de los ejemplos, ¿no? No podemos hacer ciertas acciones justamente por las restricciones. Y eso lo logramos justamente con restrict. Bueno, ahora sí, vamos a ver si me permite eliminar usuarios. Sí, ahí me permite eliminarla. La otra que vamos a eliminar es pedidos. Vamos a ver si me permite eliminarla. La elimino porque básicamente vamos a crearla desde cero con esta restricción de tipo cascade. Entonces aquí vamos con el create table, usuarios. Vamos a crear una estructura bastante sencilla, un ID de usuario. Geniality, ahí se creó nuestra tabla. Vamos a insertar un par de usuarios.
Listo, ahí hemos creado a dos usuarios, a fulano y a mengano, más que suficiente. Vamos a crear ahora nuestra tabla pedidos. Información de pedido que va a ser de tipo varchar, como para que tenga la descripción. Y ahora aquí vamos a relacionar el ID de usuario con nuestra tabla usuario. Así que llamamos a nuestra foreign key. Así que hasta ahora no hemos hecho nada nuevo. Pero aquí viene lo nuevo justamente. Nosotros para aplicar una restricción, en este caso de tipo cascade, cuando se actualice o cuando se elimine un usuario, por ejemplo, de la tabla usuario, supongamos que fulano es eliminado de la tabla usuarios, bueno, eso impacte justamente en nuestra tabla pedidos y ese pedido también sea eliminado. O supongamos que no se elimina, sino que se actualiza. Bueno, esa actualización también debe ser afectada, por lo menos en este caso, lo único que afectaría sería el ID. Si se actualiza el ID, bueno, ese ID debe ser actualizado también en nuestra tabla pedidos. ¿Cómo podemos hacer que esa acción ocurra de manera automática sin que nosotros estemos pendientes si se hizo o no se hizo el cambio, o hacerlo a manopla o inventarnos la pólvora? Para eso existen las restricciones. Y para este tipo de restricción, donde queremos que dependiendo de la acción que hagamos en una tabla afecte a otra tabla, utilizamos justamente la restricción cascade. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sencillo, llamamos aquí a la keyword onDay y le decimos cascade. Pero como no queremos que únicamente esto suceda cuando se actualice, sino también cuando se elimine, bueno, entonces aquí le mandamos otra vez la keyword onDelete cascade. Listo, de esta manera le estaríamos diciendo a nuestra tabla pedidos que si se actualiza o elimina un usuario de la tabla usuarios, ¿sí?, a través del campo ID usuario, bueno, los pedidos correspondientes a ese ID usuario en nuestra tabla de pedidos también se actualizarán o se eliminarán de manera automática. Entonces vamos a crear nuestra tabla. Listo, ahí se creó nuestra tabla. Si nos venimos ahora a nuestra tabla usuarios y pedidos, vamos a cerrar estas dos, esta y esta. Vamos a actualizar aquí nuestra base de datos. Y aquí tenemos nuestra tabla usuarios. Perfecto, está fulano y mengano, y nuestra tabla pedidos está justamente acá, que no tiene ningún pedido. Entonces lo que vamos a hacer es insertar un par de pedidos acá de manera rápida. Listo, ahí hemos insertado entonces nuestros 5 registros en nuestra tabla pedidos, que si nos venimos, aquí estamos viendo que son la mayoría del ID usuario 1 que pertenece a fulano, y estos son la información del pedido que hizo fulano, y tenemos uno solo de mengano. Entonces vamos a eliminar justamente un pedido de fulano, a ver qué es lo que sucede. Si yo me vengo acá y ahora hago lo siguiente, o mejor, vamos a actualizar el ID de fulano, a ver qué es lo que va a suceder. Esto no nos va a tirar ningún error porque, como ustedes pueden ver acá, el ID de usuario es primary key y lo estamos referenciando justamente en nuestra tabla de pedidos a través de un cascade de actualización. Entonces vamos a hacer esto, vamos a darle un update. Vamos a actualizarle el ID a fulano, porque vean que aquí le estoy diciendo, mira, actualiza de la tabla usuarios el campo ID usuario igual a 5, donde el ID de usuario es igual a 1 y fulano tiene el ID 1. Entonces, al yo hacer esto, lo interesante va a ser lo siguiente, como le estamos diciendo aquí, que esto se ejecute en cascada cuando se actualice. Entonces debería de actualizarse en nuestra tabla usuarios, que es lo que le estamos pidiendo, pero en cascada, ¿sí?, como le estamos especificando acá, también debería de actualizarse ese ID de usuario que tenemos acá en nuestra tabla pedidos. Vamos a ver si esto es verdad. Si yo ejecuto mi query, listo, allí me dice que hubo una actualización, no me tiró ningún error. Me vengo primero a mi tabla usuarios, voy a actualizar esto, a ver si sale fulano con el ID 5, perfecto. Ahora me voy a ir a mi tabla pedidos y este 1 debería de convertirse automáticamente en 5 porque es lo que le especificamos a través de la restricción que hicimos. Ahora si yo le doy F5 y excelente, lo hemos logrado. Entonces, así de sencillo, nosotros podemos trabajar con nuestra restricción cascade utilizando un update. Si nos queremos poner un poco más extremos, simplemente podemos eliminar ese ID directamente. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a eliminar el ID de fulano. Entonces acá, aquí le estamos diciendo que nos elimine de la tabla usuarios el usuario con el ID número 5, que es el que recién le asignamos acá a fulano. Entonces eliminamos, ejecutamos nuestra query, listo, ahí dice que ha sido eliminado. Si yo me vengo a mi tabla usuarios, voy a actualizar, fulano ya no está, me vengo a mi tabla pedidos, actualizo, voilà, se perdió la data. Esto hay que tener cuidado, obviamente,
porque como ustedes pueden ver, dependiendo del negocio que ustedes estén manejando, administrando o desarrollando y demás, tienen que tener esto en cuenta. Si la empresa o el negocio necesita mantener la data de los usuarios, que no importa si ya fueron eliminados, se dieron de baja o lo que sea, ustedes no pueden obviamente asignarle un cascada a la acción de eliminar, porque o si no van a perder todos los pedidos que ese usuario hizo. Entonces, ojo con esto. Por lo menos imagínense un sistema de estudiantes y ustedes quieren ver si el estudiante se dio de baja a mitad de curso. Entonces ustedes no deberían si eliminan ese estudiante porque se retiró por la razón que sea, no deberían de darle un cascada a ese delete, porque perderían la información de todo lo que hizo ese estudiante hasta mitad de carrera. Eso es un escenario, pero esto aplica para muchísimos escenarios, así que ojo con esta función. Bueno, vamos ahora con el segundo ejemplo, que es cuando trabajamos con la restricción de set null. Para este caso vamos a seguirnos apoyando de nuestra tabla usuarios y pedidos, ya que las tenemos, pero con la diferencia de que en lugar de eliminar los pedidos, cuando se elimina un usuario, podemos establecer los valores de la columna ID usuario en null, utilizando la restricción set null. Para eso tenemos que hacer una pequeña modificación en nuestra tabla pedidos, así que yo voy a dejar esta acá, sí, que la tenemos hasta ahora allí, y voy a empezar otra acá. Voy a poner un comentario que esta va a ser la de set null y voy a pegarla acá. Listo, ahí está. Y acá arriba voy a poner la de cascade, así están plenamente identificadas. Igual esto yo cuando lo subo a GitHub, ustedes, bueno, ya saben que les pongo un comentario un poco descriptivo, así que no se preocupen por eso. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña modificación en nuestra tabla. Vamos a dejar el ID del pedido así, tal cual como está, un entero, primary key, el ID de usuario también. Vamos a dejar también la información del pedido, la referencia, hasta aquí, todo perfecto. Y aquí es donde vamos a hacer nuestra modificación. La modificación que vamos a hacer es la siguiente: no la vamos a aplicar cuando se actualice, sino únicamente cuando se elimine. Entonces aquí vamos a decirle el onT delete, o sea, vamos a especificarle que cuando se elimine no quiero cascada, como lo vimos recién, sino que ahora quiero setear esos valores en null. Entonces le decimos set null, así de sencillo. Esto lo que hará es que si se elimina un usuario en la tabla usuarios, la columna ID usuario en la tabla pedidos se establecerá en null, en lugar de eliminar directamente las filas que están relacionadas con ese usuario. Entonces ahora aquí yo voy a agarrar y voy a eliminarme esta tabla pedidos que tenemos acá. Me la voy a eliminar, eliminamos la tabla. Ahora la volvemos a crear con esta restricción que acabamos de hacer. La creamos, perfecto. Vamos a introducir nuevamente dos usuarios. Entonces para ello vamos a tener esta línea que tenemos acá. Vamos a insertar esta data, ¿sí? Perfecto. Insertamos la data. Ah, claro, porque había eliminado a fulano. Vamos a hacer esto. Vamos a insertar a fulano de vuelta. Vamos a eliminar esto. Un segundo nomás. Insertamos a fulano. Ahí está. Vamos a volver esto como estaba. Perfecto. Ahora sí, vamos a ejecutar acá nuestros pedidos. Ahora sí, vamos a ver que fulano y Mengano estén allí. Perfecto. Actualizamos aquí nuestra base de datos. Tabla pedidos. Y aquí están nuestros pedidos nuevamente. Perfecto. Tenemos todo. Bueno, vamos aquí. Vamos a dejar esto aquí para no marear con la información de arriba. Como les decía, nosotros le estamos diciendo ahora a nuestra tabla pedidos que cuando, aquí, justamente en esta línea, que cuando se elimine un usuario de la tabla usuarios, la columna ID usuario de la tabla pedidos se establecerá en null. Justamente se lo estamos diciendo aquí, en lugar de eliminar como lo hicimos anteriormente. Entonces, bueno, vamos a eliminar un usuario. Para eliminar un usuario, tenemos aquí, vamos a copiarnos esta sentencia mucho más rápido y la pegamos acá. Y en este caso no vamos a eliminar el ID 5, sino el ID 1 que corresponde a fulano. Ejecutamos nuestra query, ahí se eliminó fulano. Si nos venimos a nuestra tabla usuario, actualizamos, ya no está fulano, pobre fulano, estamos haciendo desastre con él. Si ahora actualizamos acá nuestra tabla pedidos, voilà, tenemos el campo null. Esto es lo que yo les recomiendo que hagan en esos ejemplos que les estaba comentando ahorita del sistema de escuela o a un negocio que necesita tener la data de sus usuarios, más allá de que el usuario se dio de baja. Hay muchísimas alternativas, pero de última, lo más básico que podemos hacer en esos casos es esto:
que tampoco es muy recomendable porque no estamos viendo aquí a qué usuario va ligado ese pedido. Esto es una información muy valiosa que, más allá de si el usuario se dio de baja o no, debemos seguir manteniendo en nuestras bases de datos. Y hay muchas técnicas para que el usuario efectivamente no vea la data de que existe en la plataforma, pero más sin embargo nosotros seguir teniendo todos sus datos y demás en nuestra base de datos. Esto se hace dependiendo del laburo que ustedes tengan, por medidas de seguridad, por marketing, dependiendo del laburo que tengan. Pero lo que sí les digo es que nunca eliminen la información que hizo un usuario en su base de datos, no importa si es un usuario externo o un usuario interno. Bien, vamos a ver el último ejemplo, ya que nosotros no vamos a poder ver el set default porque lamentablemente lo que es el set default o la restricción set default, MySQL no lo soporta. Lamentablemente en este gestor no vamos a poder ver esta restricción. Se las nombro porque es muy utilizada también en otros gestores de base de datos, por eso se las nombré en la teoría, pero bueno, MySQL en este caso no lo soporta, así que no lo vamos a poder ver. Lo que sí les digo es que se la pueden tropezar por allí y es tan sencillo como lo que estamos trabajando ahora, solo que en lugar, por ejemplo, este set null que acabamos de hacer, en lugar de setear los valores en nulo, bueno, lo va a setear, lo estaría seteando por un valor por default. Aquí no sería onDelete set null, sino onDelete set default, y el valor por default lo va a estar recibiendo justamente acá. Nosotros se lo vamos a estar asignando justamente acá al campo al que estamos haciendo referencia. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que cuando se elimine de la tabla usuarios un usuario, se actualice en mi tabla pedidos el ID de usuario con un valor por default, aquí yo lo que tengo que decirle es un default y, por ejemplo, 0, 0 o el número que ustedes quieran. Cuando se elimine, por lo menos fulano se elimine en la tabla usuarios, bueno, en la tabla pedidos lo que va a hacer es, en lugar de asignarle un null como lo estamos viendo recién ahora, lo que va a hacer es asignarle este 0 que estamos viendo acá. Eso es todo lo que hace. Por eso se los nombré, porque puede ser que lo vean, porque la verdad es que se suele utilizar considerablemente y por eso se los nombré. Y es así tan sencillo como se lo acabo de explicar acá. Bueno, lamentablemente no lo puedo ejecutar porque MySQL no lo soporta, pero es así de sencillo como funciona. Bueno, vamos a ver el último que sí que funciona, que es el restrict, que es el valor por default en realidad lo que viene. Entonces acá vamos a poner un comentario que sería el restrict. Para este caso, bueno, vamos a actualizar esto porque hice varias pruebas acá. A ver qué tenemos en usuario. Falta fulano, ya lo vamos a insertar y acá tenemos esto. Perfecto, vamos a insertar a fulano acá arriba entonces. Toco todo para no tener problemas. Aunque con restrict no vamos a poder eliminar nada, ya se lo adelanto, pero por las dudas. Ahora sí, está perfecto, está fulano, perdón. Me confundo con los nombres de los personajes, fulano y sotano. Bueno, lo que vamos a hacer para este ejemplo es que ahora vamos a seguir apoyándonos de nuestra tabla pedidos, así que vamos a eliminarla, la eliminamos, vamos a copiarla de vuelta, ¿sí? La vamos a pegar justamente acá, vamos a bajar esto para no marear, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es la modificación correspondiente justamente acá. Por ejemplo, no le vamos a decir que lo setee en nulo cuando se elimine, ni que haga ninguna otra cosa, más allá de prohibir justamente que se realice cualquier modificación. Pero también le podemos decir que no permita ni eliminar ni actualizar ningún registro. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, con la keyword de igual manera onDelete, o sea, cuando se elimine, pasarle la restricción restrict. Así, ya está. Esto lo que va a hacer es evitar que nosotros eliminemos cualquier usuario de nuestra tabla usuarios. Simplemente no los va a permitir. Vamos a hacer lo propio también para la actualización, que no permita actualizarlo. Vamos a aprovechar y vamos a hacerlo una vez. Copiamos y pegamos acá, y acá lo único que hay que sustituir es el delete por el update. Listo, así. Entonces no vamos a poder ni actualizar ni eliminar ningún usuario en nuestra tabla usuarios. Entonces aquí vamos a crear nuestra tabla. Perfecto, ahí la creamos. Vamos a actualizar esto. Aquí la tenemos, pedidos. Y un truquillo, vean, que no lo habíamos visto hasta ahora. Bueno, no es un truquillo, es información que nos brinda Deviver de una manera rápida y gráfica. Entonces acá nos venimos a propiedades. Vean que aquí tenemos esta opción que dice Foreign Keys. Nos venimos acá y aquí tenemos toda la información de nuestras llaves. Por ejemplo, aquí estamos viendo que la acción que va a tener al momento de eliminar y actualizar va a ser justamente de tipo restrict.
Si nos venimos a usuarios, que no recuerdo cuáles le asignamos, de igual manera, propiedades, foreign keys, vean que no tiene nada, pero si nos venimos a referencias, en referencias, bueno, obviamente va a estar linkeada a la tabla pedidos, porque estamos utilizando justamente el ID de usuario para linkear o relacionar ambas tablas, y como pueden ver acá, está tomando el valor por default en ambas acciones, tanto en el delete como en la update. Esto lo hace por default, valga la redundancia. Bueno, tienen esa info allí también. Creo que esto lo hemos visto al comienzo de Beaver, cuando empezamos a ver de Beaver, por allá al principio de los videos, me parece. Si no, bueno, ya lo acabamos de ver. Bueno, vamos a crear entonces nuestra tabla. No, ya la creamos acá. Ahí ya la tenemos lista. Vamos a dejar esto en datos como estaba por las dudas. Perfecto. Vamos a insertar datos porque no tenemos. Así que listo, ahí insertamos los datos. Y ahora vamos a tratar de eliminar o actualizar cualquier registro. Vamos a hacerlo diferente también. ¿Sí? Vamos a mostrar otra manera de cómo podemos eliminar o actualizar un registro. Nos venimos acá por lo menos a la tabla usuarios y vamos a tratar de cambiar el nombre a fulano por sutano, por ejemplo. Si yo quiero hacer esto, le doy enter, le doy control S para tratar de aplicar los cambios y se aplicó sin ningún problema al campo nombre usuario. Ojo, pero si yo trato de hacer esto mismo a el campo ID usuario, por lo menos a pasarlo a 5, como hicimos hace un ratito, y le doy enter y le doy ahora control S, vean el error que me tira. Básicamente me está diciendo que no puedo eliminar o actualizar este campo porque está relacionada con una restricción, y todo ese choclo de cosas. Pero lo que está diciendo es esto. La razón es esta. No puedes eliminar o actualizar, porque eso lo estamos logrando nosotros justamente con la restricción que le acabamos de hacer acá al momento de crearlo. Bueno, para devolver esto a su estado natural, o sea, con el valor que tenía anteriormente, le damos a la tecla de escape y ya está. Ahí regresó a su estado normal. Este sí queda así porque bueno, este no tiene ninguna restricción este campo. De hecho, vamos a dejarlo como estaba, como fulano. Ahí está, control S y ahí quedó. Perfecto. ¿Ven? Entonces así de sencillo nosotros podemos trabajar las restricciones. Bueno, si quieren hacerlo de manera un poco más visual como lo veníamos trabajando desde acá, desde el script, vamos a copiar esta sentencia. Vamos a tratar de eliminar entonces a fulano desde acá. Le damos control enter y boom, ahí está. El mismo error que nos lanzaba hace ratito. No podemos porque simplemente tiene una restricción que no nos permite ni eliminar ni actualizar dicho registro. Así de sencillo. Bueno, porque tiene justamente la restricción que le especificamos justamente acá de restrict. ¿Ven? Aquí está, restrict. Tanto en actualizar como en eliminar. Bueno, entonces así de sencillo es trabajar las restricciones en MySQL. Eso ha sido todo el video del día de hoy. Espero que me haya sabido explicar. Si me quieren apoyar, por favor suscríbanse al canal, denle like, comenten y compartan con cualquier persona o comunidad que ustedes consideren que este contenido les pueda ser útil. Pórtense bien, que anden bien, sigamos aprendiendo entre todas y todos. Nos vemos en un próximo video. Chao.